Pues como decía el doctor Joan Costa, pues esta pregunta que formula el documento, ¿no? Ese objetivo del documento que es cómo la doctrina social de la Iglesia forma parte del proceso de inversión. Y para eso, pues quizá lo que hay que hacer, después de escuchar la teoría tan bien resumida, pues es pasar a la práctica, ¿no? Y ver si esto efectivamente, como decíamos en Joan, pues es una utopía o no. La palabra utopía, tanto Borja como Almudena la han pillado porque se han reído. Y efectivamente, pues, tenemos aquí a estos dos invitados. Almudena Benedict, ella es Head of Investment Management Spain en Julius Baer y ha tenido su carrera profesional siempre ligada al mundo de las finanzas. Y Borja, que es fundador de Altum Faithful Investing. Él también estudió en ICADE, en comillas, y luego tiene formación en finanzas por Harvard. También tiene un máster en pastoral familiar por el Instituto Juan Pablo II y es miembro de la fundación, del board de la Fundación Centesimus Annus, si no tengo mal entendido, y también ayuda de la Iglesia necesitada. Correcto. Al hombre ahí. También es experto en finanzas, con mucha experiencia. De hecho, antes de empezar su propia iniciativa de Altum, estuvo trabajando también en Julius Baer, o sea que se conocen con Almudena. Pues nada, agradecerles que han venido aquí los dos. Quizá para situarnos, ¿no? y empezar este diálogo que durará 25 minutos, media hora, que nos contéis quizá brevemente un poco lo que hacéis para situarnos, ¿no? Almudena, Borja, un poco a qué os dedicáis, qué hacéis cuando hablamos de estos temas de fondos de inversión. Joan, yo trabajo en Julius Baer, soy la responsable de la gestora de Julius Baer y Acerca un poco más. en el año 2016 justamente lanzamos un fondo católico que es Temperancia, que dice en latín es una de las 4 virtudes que procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Y precisamente nació, Borja contribuyó también al lanzamiento de este fondo, nació precisamente de una inquietud del equipo gestor por vivir nuestra vida, nuestra fe de forma coherente. Queríamos aportar algo a esta sociedad, queríamos pues invertir, o al menos una parte de nuestro trabajo, intentar dirigirlo precisamente a eso en lo que creíamos, ¿no? Y no fue fácil lanzar el fondo, menos trabajando en un banco suizo y sobre todo sin lo que llamamos en finanzas un business plan, ¿no? No había un mandato existente. No había, perdón, ahora se me ve mejor, ¿no? Sí, vale. No había un mandato como tal, sino que era una idea que se hacía de cero. No contábamos con un patrimonio que nos respaldara esta idea. Y bueno, pues como digo, convencer al banco en Suiza, pues al principio fue complicado, pero una vez que explicamos por qué lo queríamos hacer y por qué creíamos que tenía sentido y que era nuestra forma un poco de devolver a la sociedad aquello en lo que creíamos, pues nos compraron la idea, conseguimos lanzar el fondo y la verdad es que ha sido una historia muy bonita y de éxito, ¿no? El fondo es un fondo católico, es un fondo también socialmente responsable, que busca pues el buen comportamiento social y el buen gobierno corporativo. Es un fondo que sigue la doctrina social de la Iglesia, las directrices de la doctrina social de la Iglesia, y seguimos las directrices de la Conferencia Episcopal Americana, que a su vez utiliza distintas fuentes, como es, por ejemplo, la Carta Pastoral Justicia Económica para Todos, ¿no? Y en base a eso, pues analizamos las inversiones, nos aseguramos que cumplen con esos criterios, tanto de sostenibilidad como sobre todo del ideario ético de la doctrina social de la Iglesia. El fondo está dirigido por los gestores, las decisiones de inversión las toma el equipo gestor, pero también contamos con un comité ético de apoyo que nos ayuda muchas veces cuando tenemos dudas, ¿no? Porque esto, no sé si es una utopía, pero muchas veces sí que hay zonas grises, ¿no? No es blanco o negro, a veces es complicado identificar si una inversión es apta o no es apta. Entraremos después, vamos paso a paso. ¿De qué volumen estamos hablando? Bueno, ahora mismo el fondo tiene 20 millones de euros, pero además del fondo hemos conseguido también distintos mandatos, sobre todo de congregaciones religiosas,
y ahí gestionamos unos 50 millones adicionales. Ajá. Entonces, bueno, para el poco tiempo que llevamos, la verdad es que el resultado ha sido positivo y, sobre todo, la respuesta a este tipo de inversiones ha sido muy, muy buena. O sea, que hacéis las dos cosas. Tenéis el fondo de unos 20 millones y luego gestionáis patrimonio de entidades. Sí, con el mismo criterio. Con los mismos criterios, aplicamos los mismos criterios, pero en este caso muchas veces el fondo no lo he comentado, pero es un fondo 100% de renta variable. Y los mandatos muchas veces son mandatos mixtos, o que también tienen una parte de inversión directa, renta fija, acciones, además de fondos. Muy bien, gracias. Seguiremos. Borja. Buenas tardes. Bueno, lo primero que quería hacer era agradecer la invitación. Lo segundo, felicitaros, porque yo suelo ir a este tipo de ponencias y, desde luego, nunca hay una audiencia tan numerosa, con lo cual o no os quieren en casa o es que este tema realmente os interesa mucho, ¿no? Tercero, si digo gracias también tengo que pedir perdón. Y pido perdón porque me levanto esta mañana a las 2 de la mañana, soy padre de 7 hijos, con lo cual, si digo alguna tontería, os pido por favor que me perdonéis, porque no tengo la cabeza donde debería estar, ¿no? Altum nace hace 5 años con una misión. La misión es muy clara: evangelizar el mundo de las finanzas. Queremos que el inversor católico sea libre. Cuando aquí hablamos de libertad, estamos hablando no solo de poder elegir, sino de poder elegir hacia el bien. ¿De acuerdo? Entonces, todos los actos, todas las iniciativas que nosotros llevamos a cabo tienen como culmen y tienen como rumbo conseguir esa libertad. Si lo bajamos un poco más a la tierra, porque la parte bonita la ha hecho Monseñor Joan explicando toda la teoría, ¿no? que es muy bella en sí misma, la parte de la doctrina social de la Iglesia. A nosotros, y probablemente coincidirás conmigo, Almudena, nos toca la parte fea, que es aterrizarlo en carteras de inversión, ¿no? En Altum tenemos principalmente tres actividades. La primera de ellas es asesoramiento en materia de inversión. Viene un cliente con sensibilidad católica y dice: tengo este patrimonio y me gustaría invertirlo de una manera que no entre en conflicto con el magisterio católico. Esa sería la primera parte. La segunda parte es, lo voy a decir en inglés y luego lo explico porque queda así como más guay, y nos hemos convertido en una referencia de Catholic Screening Research. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hemos convertido en una entidad que ofrecemos un servicio de investigación que te dice qué compañías entran en conflicto con el magisterio católico y cuáles no. ¿Por qué hicimos esto? Porque para nosotros esta es la clave, ¿no? Si queremos, lo decíamos al principio, que el inversor católico tiene que ser más libre, yo puedo querer ser libre, pero si no tengo algo que me permita esa libertad, lo tengo muy complicado. Pongo un ejemplo. Yo puedo querer invertir siguiendo la doctrina social de la Iglesia, pero si no tengo bancos, gestoras, asesores que me provean de vehículos de inversión que sigan estas premisas, lo único que se va a quedar todo aquello en un sueño, en un deseo, pero no lo voy a poder implementar, ¿no? Entonces, nuestra premisa número 1 es el ir directamente a las factorías, a las fábricas de productos, para poder ofrecerles un servicio bajo el cual ellos tomen ese análisis del mercado bursátil que nosotros hacemos, no desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista católico, desde el punto de vista de la moral católica, para que a partir de ahí ellos puedan generar sus propias carteras de inversión. Por tanto, punto número 1, asesoramiento en materia de inversión. Punto número 2, ofrecemos el Catholic Research, esa investigación católica para inversor profesional. Y la tercera parte es consultoría, sobre todo consultoría en un ámbito muy concreto. Y no sé si hay religiosos en la sala o no, pero ofrecemos consultoría en lo que respecta a la determinación del patrimonio estable. No sé si a alguien le suena lo que es el patrimonio estable, las indicaciones de la CISBA, que ha dado por ahí, veo cabezas diciendo que sí, fenomenal. Entonces, pues justo con la Santísima Trinidad, el patrimonio estable es otro de los misterios de la Iglesia de cómo poder configurarlo y establecerlo. Bueno, pues ahí ayudamos a entidades religiosas a poder configurar ese patrimonio estable y así cumplir un poco con las directrices que vienen de Roma. Entonces, no tenéis propiamente un fondo, sino que hacéis toda la labor alrededor de ayudar, asesorar, investigar. Correcto. Tenemos un fondo del cual asesoramos nosotros, donde delegamos la toma de decisiones financieras en una gestora, y nosotros lo que hacemos es ser un poco
los antipáticos de la película, porque lo que hacemos es poner cortapisas a aquellas empresas en las cuales ellos quieren invertir, pero que por alguna razón entran en conflicto con el magisterio. Antes Almudena iba a entrar en la EPARAO en eso, ¿no? En los posibles conflictos, situaciones que a veces no están claras, ¿no? Nos hablabas que tenéis un comité ético que es como las dos patas, ¿no? El comité, digamos, gestor que mira por los números y el comité ético que entiendo que hace el screening más en ese contenido católico, ¿no? ¿Cómo juegan y si quieres profundizar en esos conflictos que decías que aparecen de vez en cuando? Realmente el screening puro lo hace el gestor del fondo, lo hacemos nosotros, porque también tenemos herramientas que nos permiten hacer la selección adecuada, pero como decía, hay veces que a nosotros mismos nos surgen dudas, ¿no? Porque realmente necesitas un conocimiento muy profundo para, en algunos casos, discernir si sería apto para el fondo o no. Y ahí es donde entra en juego el comité ético, ¿no? El comité ético está formado por 7 profesionales, son profesionales que no forman parte del banco, no son empleados del banco, son personas con un enorme prestigio, tanto profesional como personal, muy cercanas al ideario ético, la doctrina social de la Iglesia. Muchos están especializados, tenemos varios sacerdotes, un especialista en bioética, conocen muy bien muchos temas, ¿no? Entonces, en ocasiones surgen dudas. Y es ahí cuando acudimos al comité ético y les planteamos estas dudas, ¿no? Y ellos lo que hacen es escribir un dictamen donde nos muestran cuál es su opinión y en base a su opinión pues decidimos, ¿no? Por poner un ejemplo, una de las dudas que ha surgido a lo largo de estos años es, por ejemplo, la posibilidad o no de invertir en bonos del Tesoro americano. La razón por la que lo planteamos principalmente era porque en Estados Unidos, en algunos estados, la pena de muerte está permitida y queríamos saber si, por el hecho de comprar un bono del Estado del Tesoro americano, estábamos contribuyendo de alguna manera a la pena de muerte. Cuando planteamos este dictamen, el encabezamiento fue diferente. Dijeron, oye, no hay que plantear solo si el bono del Tesoro americano es apto o no porque en Estados Unidos existe la pena de muerte, sino también porque existe la eutanasia o porque en determinados estados se puede practicar el aborto. Es decir, es mucho más amplio. Pero en el caso concreto de la pena de muerte, si bien es cierto que existe una ley federal que permite que en determinados estados esté permitido la pena de muerte, no es una ley en todo el territorio y, salvo en el año 2020 y 2021, que sí que hubo algunos casos donde se practicó la pena de muerte, llevamos 20 años donde no se ha ejecutado la pena de muerte en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya hay una clara voluntad de abolir la pena de muerte en Estados Unidos. Dicho esto, la Iglesia es totalmente contraria a la pena de muerte y, al final, la conclusión del dictamen es que, si bien se podría admitir el caso, existe un riesgo reputacional muy grande y la recomendación era no realizar esas inversiones, ¿no? Entonces, como digo, muchas veces son zonas que no son claras y donde surgen dudas que hay que plantear. Hay otra labor que también hace el comité ético y es, no lo he mencionado antes, pero el Fondo Temperancia es un fondo de impacto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros parte de la comisión de gestión que cobramos la destinamos a financiar un proyecto. Este proyecto lo puede presentar cualquier persona, está abierto a cualquier persona que conozca el fondo. El único requisito es que tiene que estar vinculado con la Iglesia Católica. Y es el propio comité el que una vez al año elige cuál es el proyecto ganador. Y la parte de la comisión de gestión que donamos va destinado a este proyecto que, como digo, elige el comité ético. Si uno piensa un poco en lo que nos decía el doctor Costa, ¿no? de ese manual, de ese libro de instrucciones que todos tenemos medio borrado, ¿no? Claro, como te pongas muy estricto, te quedas sin sitios en los que invertir, ¿no? Porque nadie es perfecto. Entonces, allí, Borja, ¿qué ibas de malo? A ver, ¿qué pasa? Mira, esa es una pregunta muy recurrente y es, vaya, hombre, ¿cuáles son los criterios bajo los cuales debemos evaluar una compañía? Yo no puedo evaluar una compañía por la vida privada del CEO de la compañía. Básicamente porque no podría ni siquiera invertir en mi propia compañía. Yo soy el CEO de Altum, pero menos el quinto mandamiento, probablemente todos y a diario. Con lo cual, ese no puede ser el criterio. Si vamos a estar tomando decisiones de inversión, y aquí ya hablamos en serio, es decir, aquí nos estamos jugando los cuartos y estamos hablando de muchos millones de euros,
Tenemos que tomar decisiones en aspectos completamente objetivos. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Para poder ver si una compañía entra en conflicto con el magisterio o no, tenemos que mirar dos aspectos. El primero es la actividad que desarrolla la compañía. ¿Entra en conflicto con la DSI o no? Segundo, las prácticas que desarrolla la compañía a nivel compañía. ¿Entran en conflicto con el magisterio católico o no? Os pongo un ejemplo. Yo puedo invertir en una compañía que hace botellas de agua. En principio, hacer botellas de agua no entra en conflicto con el magisterio católico, siempre y cuando la compañía pague bien a sus empleados, sean baratas, no estén cometiendo abusos, etcétera. Fenomenal. Si yo os digo que esta compañía está donando 5 millones de dólares a un lobby proabortista que se llama Planned Parenthood, todos los años, a mí, al menos como católico, me debería surgir la pregunta: ¿tengo alternativa? ¿Puedo elegir otras compañías en las cuales pueda invertir de una manera que no violente mi conciencia o mi fe? Entonces, ese es un poco el análisis que hacemos. Y Almudena apuntaba muy bien al hecho de tener un comité ético. ¿Por qué? Porque en muchos casos se tiende a simplificar demasiado cuando estamos hablando de fondos de inversión y católico. Pongo ejemplos absurdos, pero reales. No, nosotros somos un fondo de inversión católico porque no invertimos en la industria farmacéutica. Me cachis en la mar. Pues a mí, como católico, me encantaría poder invertir en la compañía que descubra la cura de la malaria. Me encantaría hacerlo. Para mí eso es una inversión de impacto real. ¿De acuerdo? Para ello, entonces dices, bueno, si quiero invertir en farma, lo que tenemos que empezar a hacer es a hilar muy fino y a ver si estas compañías están llevando a cabo o bien actividades o bien prácticas que a nivel compañía entren en conflicto con el magisterio católico. ¿Esta compañía está utilizando embriones humanos para su research, para su investigación? ¿Sí o no? Esas son las preguntas que hay que hacer y, por tanto, implica meterse muy mucho y hasta la cocina en las compañías. Y es importante tener un buen comité ético, efectivamente. En nuestro caso, les repaso el currículum muy rápidamente, pero es importante porque tienen que ser personas de prestigio dentro de su ámbito, ¿no? Entonces, por nuestro lado, en la parte de moral, tenemos al profesor Juan de Dios Larrú, él es decano de moral en la Universidad de San Dámaso en Madrid. Tenemos a Fernando del Pino, él es un experto inversor, pero también un experto en temas medioambientales a la luz de la doctrina social de la Iglesia. En la parte de bioética contamos con Mónica López Barahona. Ella es miembro de la Pontífica Academia para la Vida, de hecho ha sido la presidenta hasta hace poco, y es la presidenta también de la Fundación Jérôme Lejeune. Y por último, y es un aspecto que nosotros cuidamos muy mucho porque se habla mucho de él en el magisterio, pero se le atiende poco en el mundo de la inversión, y es cómo tratar la ideología de género en el mundo de la inversión. Y ahí contamos con el apoyo de Gabrielle Kubi, que ella es una socióloga alemana y ella ha sido consejera de Benedicto XVI en todos estos temas. Muy bien. Claro, porque entiendo yo, ¿no?, que hoy en día cuando se habla de finanzas éticas y, ¿no?, sostenibilidad tal, se utilizan mucho los criterios ESG, por ejemplo, ¿verdad? Y es como el gran referente, ¿no? Los que somos sostenibles, somos éticos porque utilizamos los criterios. Entiendo que, claro, ahí también puede haber un choque, porque no necesariamente todas las cosas que pasarían por la criba de los criterios ESG, ambiental, social, de buen gobierno, son los 3 criterios que se utilizan, ¿no? No todo pasa a la criba después de, digamos, de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entiendo que es más estricta. Y ahí también podrá haber quizá conflictos, ¿no? Abundando un poco en lo mismo que estamos hablando ahora, ¿no? Así es, ¿no? Y yo creo que si cogemos como ejemplo la Agenda 2030, ¿no?, donde, bueno, pues el Vaticano sí que ha formado parte al menos de esas conversaciones, pues hay algunos puntos donde la Iglesia Católica no está conforme, ¿no? Y todo lo que Borja lo mencionaba, ¿no? Todo lo que hablamos de cuando en la Agenda 2030 se habla de igualdad de género, para la Iglesia solo existen 2 géneros posibles, ¿no? La propia naturaleza provee, el género masculino y el género femenino, ¿no? Y cualquier otra cosa que se plantee pues va en contra de la dignidad humana, ¿no? O cuando hablamos de el derecho a la salud, en ningún caso puede poner en riesgo la vida, ¿no? Entendiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural, ¿no? Incluso cuando vemos cómo en los países en vías de desarrollo se habla de medidas
planificación familiar y se admiten prácticas abortivas, pues tampoco es algo que se pueda admitir, ¿no? Incluso cuando hablamos de la pobreza, ¿no? La Agenda 2030 habla de abolir la pobreza. Bueno, pues parece un objetivo también poco realista. Si hablamos de pobreza extrema, pues sería un objetivo mucho más factible y mucho más fácil de acometer, ¿no? No de la pobreza en general. Entonces, efectivamente, hay algunos aspectos que cumplirían criterios de sostenibilidad, pero que, sin embargo, chocan con lo que son los criterios del ideario ético. Borja. Yo, por lo que pueda servir, hace 3 semanas estuve en Nueva York en una conferencia que me invitaron y el título de la conferencia era cómo proveer de una respuesta católica, o sea, es a Catholic Answer to an ESG World, cómo dar una respuesta católica al mundo del ESG, que es ASG en español, que es ambiental, social y gobierno corporativo, ¿no? Entonces, a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención y la comparto con todos vosotros, y es siempre y cuando, y lo decía muy bien Monseñor Costa ahora, siempre y cuando la persona... ¿He dicho bien, no? Es que en catalán es musén, Monseñor. Creo que todavía no. De aquí a cardenal no queda nada. He perdido el hilo. Vale. Siempre y cuando la persona sea sujeto, fundamento y fin de la acción, entonces vamos por el buen camino. Si no es el caso, tenemos que mirarlo muy bien. Y ellos lo describían como una especie de caballo de Troya, ¿no? Es decir, podemos abrir las puertas a muchos aspectos que nos trae todo el mundo de la inversión ESG, acabar con la pobreza, igualdad para todos, agua para todos. Todo esto es muy loable, es perfecto, fenomenal. Pero ahí tenemos que tener cuidado porque empieza a generarse y a crearse una religión nueva. Una religión nueva que es de un ecologismo radical, que deja al hombre y a su dignidad completamente de lado. Y donde Dios deja de ser Dios y el Dios nuevo tiene 2 nombres, desarrollo y sostenibilidad. Y si googleásemos hoy o le preguntásemos a nuestro querido ChatGPT qué es sostenibilidad, tendríamos cientos de definiciones diferentes, mientras que Dios solamente hay uno. Entonces, siempre y cuando no perdamos el norte de qué es lo que es realmente importante y para qué está el magisterio católico, que como bien se decía es para el desarrollo integral de la persona, vamos por el buen camino. Muy bien. Oye, hoy en día también está muy de moda el tema del activismo empresarial. No sé si tenéis vosotros ahí algún tipo de acción o si hacéis alguna cosa en esto. En nuestro caso todavía no. Sí que es algo que creemos que es clave y que es otra parte fundamental de todo este proceso, pero es verdad que todavía no estamos ejerciendo un papel activo ahí. Borja. La parte del activismo tienes 2 pasos. Tienes el pre-inversión y el post-inversión, ¿no? Nosotros estamos concentrados en el pre-inversión. Cuando hablamos de tomar decisiones, que os decía antes, objetivas de muchos millones de euros, o nos dejamos guiar por los sentimientos o nos dejamos guiar por los hechos. Lo que dicen los ingleses, facts versus feelings. En el mundo de la posverdad, que yo creo que estamos todos muy a la orden del día de qué significa todo esto, muchas veces se toman decisiones de inversión única y exclusivamente basadas en los titulares que podamos leer en prensa. Con lo cual puede darse la situación en la que no estemos tomando decisiones de inversión basadas en verdad. Entonces, para poder andar en verdad respecto a las decisiones que tomamos, hacemos lo que se llama, perdón que no paro de decir palabras en inglés, pero es la jerga que utilizamos, y es engagement, que viene a ser establecer un diálogo con la compañía, en la cual le preguntamos a la compañía, oye, ¿esto que se dice de ti es cierto o no es cierto? ¿Puedes darnos tu versión para que, escuchándote y viendo las 2 partes, podamos nosotros tomar una decisión? Si os fijáis, va muy en línea con las pautas que da el magisterio respecto al discernimiento, que es seguir los 3 pasos de ver, juzgar y actuar, ¿no? Entonces, esa parte de engagement y esa parte de diálogo y de hacer presión a las compañías, nos gusta mucho más hacerlas ex ante. ¿Por qué? Porque se supone que ex post no estamos invertidos en compañías que entren en conflicto con el magisterio. Vamos
tendremos un tiempo para que también podáis preguntar el público, pero antes me gustaría también, quizá, porque lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Que además del screening de la autoridad social de la Iglesia, también vuestros inversores os pedirán algún tipo de rentabilidad, ¿verdad? Entonces, como una cosa no quita la otra, ¿no? Aunque es interesante ver el juego y el equilibrio, ¿no? Sí que os preguntaría, ¿no? ¿Cómo buscar ese equilibrio? ¿Cómo vendéis ese equilibrio? Quizá vamos a empezar ahora con Borja, porque... Bien. ¿Y cómo funciona? Vamos. Bueno, claro, sí. Tú como no tienes fondo propiamente, quizá, claro. Pero en fin. Nosotros tenemos una atalaya estupenda para poder evaluar todo esto, ¿no? Lo primero que hay que hacer es romper con un mito. Y el mito es el hecho de invertir siguiendo una serie de criterios, vamos a dejarlo en éticos, ni siquiera católicos, invirtiendo en una serie de criterios éticos, implica un sacrificio de rentabilidad. Para ello tenemos que mirar los números y para ello tenemos que mirar los fondos de inversión. Os puedo garantizar, y esto os lo digo desde ya, que no existe un principio de causalidad. Es decir, que si uno invierte en compañías que no entran en conflicto con el magisterio católico, se va a forrar. No, olvidarlo, quitároslo de la cabeza. Todo va a depender del talento del gestor. Ahora, eso sí, y esto sí que lo puedo garantizar también, se pueden hacer carteras de inversión tremendamente buenas, perfectamente comparables con la inversión convencional y, en muchos casos, con una rentabilidad superior, con un buen gestor que invierta en compañías que no entren en conflicto con el magisterio católico. ¿De acuerdo? Esa es la experiencia que nosotros vivimos. Por ejemplo, Julius Baer. No, yo iba a poner un ejemplo, no el nuestro, que efectivamente también lo cumple, pero si cogemos directamente el ETF Standard & Poor's Catholic Values y lo comparamos con el mismo ETF Standard & Poor's, sin hacer ese screening católico, ETF es un fondo, un vehículo que replica un índice. En este caso, tenemos un índice que replica al Standard & Poor's 500, que son las 500 mayores compañías de Estados Unidos, de mayor capitalización, y tenemos ese mismo índice, pero con aquellas compañías que cumplen con las directrices de la Conferencia Episcopal Americana. Y si sacamos un histórico de los últimos 10 años, el índice que cumple las directrices de la Conferencia Episcopal Americana bate al S&P 500. O sea, no solo no está reñido, sino que en este horizonte temporal de los últimos 10 años consigue batir al índice, al S&P 500. Tiene también cierta lógica, ¿no? Y es que, de alguna manera, tú ya estás haciendo una selección de aquellas compañías que hacen buenas prácticas. Y generalmente las compañías que hacen buenas prácticas suelen también estar mejor gestionadas, ¿no? Porque además evitas escándalos, evitas conflictos y luego se traduce también en una mejor rentabilidad para el accionista. Bueno, según aquel principio de máxima riesgo, máxima rentabilidad y tal, ¿no? A mayor riesgo, mayor rentabilidad. De alguna forma, en el fondo católico estás quitándole algo de riesgo. Bueno, y le estás quitando algo de rentabilidad, ¿o no? No, como os digo, si miras los datos históricos, no le estás quitando rentabilidad. Y estamos comparando acciones de renta variable con acciones de renta variable, es decir, son homogéneos. Simplemente estamos excluyendo aquellas compañías que no cumplirían o no pasarían los filtros católicos. No sé si la pregunta, ¿cómo convencer a alguien católico que lo que tiene que buscar también a la hora de invertir es invertir en algún producto que le asegure pues que va a invertir según sus ideas? No sé si la pregunta tiene mucho sentido o sí. ¿Os cuesta convencer a gente católica para que invierta con vosotros o no? Los principales escollos que yo me encuentro están en el momento en el que presentas una idea de inversión, un producto de inversión, una cartera de inversión que no entre en conflicto con el magisterio. La primera sensación que surge, si soy muy honesto con mis interlocutores, es una sensación de cierta culpabilidad. Es decir, jolines, a mí que me ha tocado administrar estos bienes, lo llevo haciendo de determinada manera y, sin embargo, no lo estaba haciendo bien. Y ahí mi labor, Almudena lo sabe bien también, parte de la labor de los
asesores financieros de los gestores financieros, es hacer un poco de psicólogos de los inversores, ¿no? Porque si por ellos fuera en muchos casos, retirarían el dinero en el peor momento y entrarían e invertirían en el mercado en el peor momento. Entonces tiene una cierta parte de psicología también, ¿no? Y yo les eximo absolutamente de toda culpa. ¿Por qué? Porque hace 10 años era imposible saber si una compañía entraba en conflicto, si las prácticas de una compañía entraban en conflicto con el magisterio católico o no. Ahora, gracias a cómo se ha engrandecido el acceso y la capacidad de poder acceder a la información, eso se permite y eso sí que se puede hacer, y de hecho nosotros lo estamos haciendo y otras entidades, por ejemplo en Estados Unidos, también lo están haciendo, ¿no? Ahora, el gran dilema y el gran desafío es, ¿y ahora que ya lo sé, qué voy a hacer? Ese es el gran desafío. Sí, yo creo que es un proceso, ¿no? Al final tampoco se trata de dar lecciones, sino simplemente... Perdón. Es un proceso y lo que intentamos es, bueno, al menos que seamos conscientes de dónde estamos invirtiendo y poco a poco ir transformando esa cartera, ¿no? Pero efectivamente, como decía Borja, todo esto es nuevo. Cada vez tenemos más herramientas que nos permiten saber cómo estamos haciendo esas inversiones y no hay blancos y negros, ¿no? Y es un proceso y lo que intentamos es ayudar en ese camino de poco a poco que las carteras en las que estamos invirtiendo, sobre todo aquellas personas que están próximas a la Iglesia Católica, pues que vayan tomando conciencia y poco a poco vayan modificando esas inversiones hacia unas inversiones más éticas, ¿no? Y quizá pensando en el otro lado, y los que tampoco les interesa mucho esto, o los no católicos, o los que tampoco, ¿a estos cómo se les convence? Bueno, eso es lo que ¿O nos interesan estos? Sí, también. Nosotros lo que nos pasa muchas veces con los propios banqueros, ¿no? Que les cuesta vender, en nuestro caso, el fondo. Y lo que decimos es que Temperantia no es un fondo solamente para católicos, ¿no? Es un fondo para personas de buena voluntad que lo que buscan es una sociedad más justa y mejor, ¿no? Pero que no es exclusivamente un fondo para católicos, es un fondo que lo que busca es, bueno, pues poder hacer el bien, ¿no? Si es que, Joan, al final estamos hablando de ley natural. Estamos hablando de la dignidad de la persona. Es decir, si dejamos al margen esas ideologías que decía Mosén Costa, esas ideologías que queramos o no dejan de contaminar nuestro alma, no dejan de contaminar nuestra opinión, no dejan de contaminar nuestro propio corazón, si las dejamos al margen estamos hablando de ley natural. Estamos hablando de preservar la dignidad de la persona, y si todos esos principios que se enumeraban ahí al principio en la presentación, la propia doctrina social de la Iglesia lo reduce a 2. O sea, podemos incluso reducir, ¿no? De los 10 mandamientos podemos pasar a 1. ¿Cuál sería el mandamiento? Bueno, pues lo mismo ocurre con el magisterio y la inversión, que sería, si somos capaces de proteger la vida y somos capaces de proteger la libertad religiosa, con eso tendríamos protegida toda la dignidad de la persona. Y creo que nadie puede oponerse a ello, ¿no? Muy bien. Bueno, yo no sé si nos vamos a romper el protocolo, pero creo que se merecen un fuerte aplauso, ¿no? Muchas gracias, Borja Almudena. Quizá si hay alguna pregunta, tenemos algún ratito para alguna preguntas del público. Habrá por ahí un micrófono. Ahora traen un micrófono. Puede ser a cualquiera de las personas que hayan hablado, ¿eh? O sea, que vosotros mismos. Aquí hay una. Aquí hay otra. Allí abajo hay otra. Aquí hay una. Sí, al preguntar os presentáis si venís de alguna institución y podéis preguntar a cualquiera de la mesa ahora. Buenas tardes. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a los organizadores de este evento. Me ha parecido fascinante, lo que en inglés se llama thought-provoking, ¿no? Muy provocador intelectualmente y realmente me ha parecido muy iluminador, ¿no? De esas cuestiones que estamos hablando constantemente y que el Papa Francisco, pero ya anteriormente, querían enfatizar, ¿no? Yo tengo una muy breve pregunta y una muy breve reflexión. La breve pregunta es, estamos hablando, me parece, mucho de criterios de exclusión, ¿no? Que empresas no cumplen con esta doctrina social de la Iglesia. ¿Tenemos también criterios de inclusión? Es decir,
podemos, a fecha de hoy, ¿no?, con los criterios técnicos financieros actuales, ¿somos capaces de determinar qué empresas sí contribuyen al bien común y sí cooperan, ¿no?, con la dignificación de la persona? ¿O solo nos quedamos, aunque ya es mucho, en la mera exclusión? Esa es la pregunta. Y la reflexión, que no requiere una respuesta, pero es la de, a preguntas del doctor Fontrodona, me ha parecido muy interesante, ¿no?, de si este tipo de inversiones van en perjuicio de la rentabilidad, ¿no? Y yo creo que muchas veces, y ha sido muy interesante los datos que ha aportado Almudena, porque yo no conocía, y me parece un buen dato, ¿no?, de respuesta rápida, pero la reflexión que yo me hago, al menos a mí mismo, es si debemos hacer las paces con la idea de que tal vez sí debemos renunciar en algún momento a rentabilidad a cambio de unos criterios de inversión que nos den paz, ¿no?, y que sean conformes con nuestra fe. Es decir, mejor si hay rentabilidad, ¿no?, por supuesto. Pero, ¿qué pasaría si no fuera el caso, ¿no? ¿Tan nefasto sería? ¿Somos capaces de admitir un 4% si el mercado da un 8%, pero si con eso dormimos en paz? Bueno, en fin, food for thought. Gracias. Me permito tomar este primer balonazo. Creo que has tocado un punto muy interesante, y es decir, se nos llena la boca de hablar del fin si justifica los medios o no, pero ese fin, que es obtener una rentabilidad adecuada y cierta para las inversiones, ¿justifica los medios? Y esa es una de las grandes preguntas que tenemos que respondernos, ¿no? Y si no los justifica, yo soy partidario, y mi opinión es que Dios nos ha dado una inteligencia bajo la cual podemos ser una minoría creativa. Y estamos obligados a buscar alternativas. Te pongo ejemplos concretos. Nosotros estamos viendo, y sí que hay una máxima que lo podemos demostrar estadísticamente, que a mayor capitalización bursátil, mayor propensión por parte de las compañías a gastarse el dinero de los inversores en temas que no tienen nada que ver con su actividad. Sobre todo en políticas filantrópicas que fomenten actividades que entran claramente en conflicto con el magisterio católico, como el ejemplo que decía antes, ¿no?, de Planned Parenthood. Con lo cual, ahí estamos obligados y llamados a ser una minoría creativa que sea capaz de generar una alternativa. Y es muy sencilla. Busquemos compañías que sean más difíciles de analizar. Bajemos un poquito al escalafón de las compañías y, en vez de centrarnos en aquellas compañías que están hiperanalizadas por absolutamente todo el mundo, vayamos a aquellas compañías que dentro de X años vayan a ser los verdaderos líderes de índices, como puede ser el S&P 500, ¿no? Luego, respecto a los criterios de inclusión o exclusión, son dos términos muy utilizados. Para los que no lo sepan, es criterios de exclusión: no invierto en esta compañía porque la excluyo por algo que hace; o de inclusión, premio a la compañía porque lleva a cabo una determinada actividad, ¿no? En aspectos morales, es decir, esto se trata mucho en aspectos de ESG, de temas de CO2, de emisiones tóxicas, etcétera, ¿no? En temas morales, voy a citar a Juan Pablo II, cuando habla en Familiaris Consortio a las familias y les dice: familia, sé lo que eres. Los cristianos, los católicos, deberíamos decirle a la empresa: empresa, sé lo que eres. Es decir, sé un sitio en el cual ofrezcas puestos de trabajo, un buen producto, a buen precio, un servicio, que no trates mal a tus empleados, etcétera. Pero sería peligroso si las empresas, o que buscásemos invertir solo en empresas que se abanderen con la cruz de Cristo, que pongan una cruz en el logo o que recen el Ángelus todos los días. ¿Por qué? Porque de la misma manera que si yo me voy a construir una casa, busco un buen arquitecto, si encima es católico, fenomenal. Pero no le busco porque sea católico, sino lo busco porque sea un buen arquitecto. Entonces yo busco una compañía que me haga un agua estupenda, barata y una botella reciclable. Fenomenal. Si además lleva a cabo temas morales, me parece estupendo. Pero no sería para mí un criterio potente para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque para temas de fe y de moral está la Iglesia, no las empresas, ¿no? Entonces cada uno tiene que asumir perfectamente cuál es su rol, en mi humilde opinión. Yo creo que ha contestado Borja todo, ¿no? Como también estoy en la mesa, no me resisto a decir algo. Efectivamente, ¿no? Yo creo que es muy interesante la última reflexión de decir: oye, aquí de lo que se trata es de ganar dinero haciendo las cosas bien.
Lo que pasa es que la pregunta interesante no es cuánto dinero gano cuando hago las cosas bien, porque todo el mundo está dispuesto, si haces las cosas bien y ganas dinero, fenomenal, ¿no? La pregunta interesante, a mi punto de vista, es cuánto estoy dispuesto a dejar de ganar por hacer las cosas bien. Y esa pregunta sí que ya la respuesta no es tan fácil, ¿no? Aquí había otra pregunta. El señor Alcántara, creo. ¿Sí? Y por ahí detrás también habían pedido. Primera que no haya, primero. Sí. Allá va, ahí. Y después tú. Buenas tardes, soy Neus, soy miembro de la institución teresiana. Gracias por todo lo que hemos escuchado y aprendido. Cuando se habla de invertir, tanto es una inversión cuando hay mucho dinero, tanto sea una persona, una empresa, una familia o una institución, como cuando son pequeñas inversiones, ¿no? Entonces, mi pregunta va en ese sentido, ¿no? O sea, mis modestos 1.000 euros que he podido ahorrar, ¿dónde o invertirlos o dónde colocarlos, ¿no? Entonces, para las personas o instituciones que no tenemos mucho dinero para pagar asesorías, que entiendo que hay que pagarlas porque es un trabajo que se hace, ¿no? ¿Existe algún directorio, alguna web, algún lugar donde acudir en el que podamos buscar esas, ya digo, no grandes fondos, pero sí pequeños fondos o empresas o entidades bancarias de ahorro, lo que sea, en que podamos decir, oye, pues mira, esta sí o esta no? ¿O qué criterios defiende esta o qué criterios defiende el otro? Porque entiendo que una institución más grande o cuando hay más dinero puedes dedicarte a invertir también en asesorarte bien, ¿no? Pero la gente de a pie, ¿cómo podemos informarnos de eso? Gracias. Existen fondos, de hecho Temperantia es un fondo que no solo va dirigido a cliente institucional, también a pequeños inversores, y existen en el mercado fondos, incluso ETFs que replican índices, con estos criterios católicos. Y la verdad es que cada vez, porque hay un mayor interés y mayor demanda, cada vez se están sacando más fondos y más ETFs al mercado que no exigen mínimos altos, para pequeños inversores también. Y están en el mercado disponibles. Se pueden comprar a través de muchos bancos. Neus, perdón, ¿has terminado? ¿Sí? Sí. Has tocado, Neus, lo que durante 6 meses nos ha quitado el sueño al equipo de Altum. Y es, si católico significa universal, ¿qué pasa? ¿Que la inversión coherente con la fe es solamente para los ricos? ¿O es solamente para las congregaciones con muchos posibles? ¿O para grandes family offices? No, debería ser estrictamente y absolutamente para todo el mundo. Yo te hablo de 2 iniciativas, y no es que venga a hablar de mi libro, pero es que es un problema real y yo te doy la solución que nosotros le hemos dado. Que puede ser la mejor o no, pero al menos es una, y la ponemos encima de la mesa. La primera es, si al principio os explicaba que lo que hacemos es analizar las compañías para proveer a esas grandes gestoras y a esos bancos de investigación respecto a las compañías de si cumplen o no cumplen con el magisterio, lo que hemos hecho ha sido atarnos la manta a la cabeza y hacer ese mismo sistema, pero en una aplicación tanto para Android como para iPhone absolutamente gratuita. ¿Para qué? Para que el inversor minorista que llamamos nosotros, el de a pie de calle, yo, mi madre, mis hermanos, etcétera, si quieren tener esa opción de poder elegir, de esa libertad que hablábamos al principio, que lo puedan hacer. Y antes de tomar una decisión de inversión y ver si compañía X entra en conflicto con el magisterio y antes de invertir a través de mi broker online, pues lo que hago primero es chequeo en la aplicación si esa compañía entra en conflicto o no y por qué. Y el segundo aspecto es varias gestoras de fondos de inversión nos han pedido que les certifiquemos de alguna manera que aquellas compañías en las cuales invierte el fondo hasta qué grado entran en conflicto con el magisterio o no. Entonces, en nuestra propia página web hay una serie de fondos de inversión que de motu propio nos han pedido ser evaluados, en los cuales puedes ver cuál es el resultado del análisis, ¿no? Y a partir de ahí ya, con tu broker online, con el banco con el que trabajes, ya puedes ir a solicitarlo. Pero efectivamente, la barrera entre los grandes patrimonios y los patrimonios no tan grandes, que son los más habituales, esa barrera la hemos querido romper para que realmente la inversión coherente con la fe sea universal. Señor
Yo me llamo Enrique Alcántara, soy abogado, pero estoy metido también en... ¿Me escucháis? Porque me da la sensación de que esto no funciona. Bueno, estoy metido en el mundo financiero también. Entonces, a mí este tema me apasiona, ¿eh? Pero ¿a quién va dirigido? Porque, claro, hablamos de un comportamiento ético del individuo, porque al final, en empresa o nosotros somos individuos. Entonces, falta un elemento aquí para conceptuar el comportamiento ético de una sociedad. Y es que nosotros invertimos una parte significativa de nuestro dinero, una parte significativa sobre un tema que ustedes no han hablado, que es en el Estado. Me ha sorprendido, Almudena, mucho tu afirmación de que no comprarías nunca bonos del Estado americano, de Estados Unidos, porque admiten la pena de muerte. ¿Comprarías bonos del Estado español? ¿O de inglés? ¿O el italiano? ¿Comprarías los bonos? Vamos a ver. Para mí es muy importante que el Estado, que se proclama Estado social de derecho, social y de derecho, claro, nosotros cuando trabajamos, yo destino un 60% de mis ingresos a ese Estado. ¿Me tranquiliza esto moralmente? Bueno, me tranquiliza en parte porque pienso que estoy colaborando a obra social, a la educación, a la sanidad, a la justicia, a la seguridad. Claro, desde ahí me quedo un poco tranquilo. Si va dirigido esto al individuo, están hablando ustedes de una inversión, es decir, de un excedente sobre lo que queda de vivir, un excedente. Por tanto, se están refiriendo a una minoría. Otra cosa es si ustedes se dirigen al mundo de las sociedades, que son las que tienen beneficio que después reparten, ¿no? Entonces, a mí el tema me parece apasionante y estoy absolutamente de acuerdo con ustedes. Lo que pasa es que entiendo que hay una grandísima dificultad en este tema. ¿Por qué? Bueno, yo estoy en el mundo de sociedades, pues en grandes empresas que la finalidad es obtener un beneficio. Entonces, ¿a qué se dedica este beneficio en las que yo conozco? Pues una parte, todo el beneficio, a acción absolutamente social. Social, cultural, de todo tipo, asistencial, médica, de todo tipo. Otra parte, otras sociedades que conozco y en las que de alguna forma colaboro, se dedica a la energía. Está participada sustancialmente por fondos y son accionistas mayoritarios y ¿qué pretenden? Obtener un beneficio, sencillamente un beneficio, para repartírselo ellos mismos. Por lo cual, me parece que es muy complejo el que una sociedades, entidades, hablen de inversiones éticas, que me parecería muy bien, me parecería fantástico, pero yo este mundo lo desconozco y estoy metido en el mundo empresarial. Entonces, mi reflexión me lleva otra vez al individuo, porque esas sociedades que pretenden obtener beneficios en relación a lo que usted hablaba del CO2, de la capa de CO2. La capa de CO2 se destruye a los 200 años, se empieza a destruir la capa que había, pero las emisiones de CO2 son constantes. ¿Hay inversiones del sector eléctrico en eliminación del CO2? Ni una. Están dedicados únicamente al tema ecológico de la temperatura, del calentamiento y todo esto. He cometido un gran error, que es no traerme un cuadernillo y tomar notas. Entonces, me parece interesantísimo lo que ustedes han dicho. Pero la inversión es en las empresas, perfecto. Lo desconozco, es un mundo... Bueno, conozco una, que es la entidad financiera más importante de este país, de Cataluña, y una de las más importantes de España. Pues bueno, el 30% del beneficio se dedica a una fundación que es la más importante de España.
y solamente hace obra social. Pero esto es un caso excepcional. Hombre, las otras entidades financieras tienen fundaciones a las que dirigen una parte de sus beneficios, pero la finalidad fundamental de las sociedades es el reparto del beneficio entre los accionistas, sea una familia, sea... Esta concepción ética de la inversión me parece fantástica, Pero yo creo que el instrumento fundamental de esa inversión, es decir, del gasto de los ingresos, no del beneficio, es el Estado. Es el Estado el que realiza y debería realizar mejor esta finalidad ética nuestra, de los cristianos, de los católicos romanos. Y la exigencia es para el Estado. Y yo le vuelvo a preguntar a usted, Almudena, ¿compraría bonos del Estado español, del inglés, del francés, del italiano? ¿Compraría usted los bonos? Bueno, deberían, ¿no? Deberían cumplir esa función de contribuir a la sociedad, ¿no? La duda es si lo hacen o no, pero desde luego deberían. Me permito responder con una anécdota, si tengo un minuto. ¿Sí? Si tengo un minuto. Señor Alcántara, le respondo. Esa misma duda han tocado dos temas muy complejos para mí. Por una parte, Neos, con la parte de qué pasa con la gente que no tenemos tantos posibles. Y luego yo, que se me llena la boca de hablar de doctrina social de la Iglesia, de que hay que agradar al padre, de tener una familia, 7 hijos y demás. Yo estoy financiando, como usted bien dice, con mis impuestos, el aborto, clarísimamente, aquí en España. Entonces, ante esta duda, yo recurrí a un obispo de cabecera para mí, que es el obispo Munilla, y le planteé lo siguiente. Le dije, Monseñor, él sí es Monseñor, ¿yo qué debería hacer? Que tengo una empresa que se dedica a esto y tal, pero sin embargo sé que estoy apoyando el aborto. Y la verdad es que me dio muchísima luz, y fue la siguiente. 2 principios. Principio de alternativa y principio de proporcionalidad. Me decía, Borja, ¿es proporcional que tú te vayas a vivir a Nicaragua, que tú te vayas a vivir a Andorra, que tú te vayas a vivir a Liechtenstein con tu familia de 7 hijos, que rompas con los lazos familiares? Probablemente no. Alternativa. ¿Tú tienes alternativa para no poner en la X, yo sí quiero dar a la Iglesia, pero no quiero dar a las fundaciones pro aborto, LGTB, etcétera, etcétera? No tengo alternativa. Pero sí tengo alternativa a la hora de elegir en dónde invierto. Y esto es que no se nos olvide. Y como bien decía, es muy difícil, efectivamente, pero estamos llamados a pasar por la puerta estrecha, ¿vale? Entonces, ¿esto qué exige? Mayor análisis. Y yo, cuando una entidad financiera, ya sea Julius Baer, ya sea Altum, cualquiera, invierte en un bono de gobierno, en el fondo la bandera de ese bono le da exactamente igual. Lo que está comprando es un riesgo. Yo quiero asumir riesgo de Estados Unidos o no, quiero asumir riesgo de España o no, quiero asumir riesgo de Italia o no. Pero es que hay muchas maneras de asumir riesgo. Porque yo puedo asumir riesgo, en vez de comprarme 12 bonos diferentes de 12 países diferentes de la Unión Europea, me puedo comprar un bono del Banco Europeo de Inversiones, que representa a toda la Unión Europea. Y, por tanto, si yo compro ese bono, estoy financiando muchísimo más remotamente el mal, que sería darle el dinero directamente al gobierno español, lo estoy financiando de una manera muchísimo más remota. Pero, y aquí viene el gran pero, y es el que yo creo que no nos debemos olvidar, vivimos donde vivimos y vivimos en una estructura de pecado. Y para ciertos temas sabemos que la sociedad ya se ha aceptado comúnmente que el aborto es un derecho. Bueno, pues aquí lo que tenemos es que dar la batalla cultural que decíamos al principio. Pero si lo que buscamos es la pulcritud y la pureza, solo la Virgen María. Porque desde luego en la inversión no la vamos a encontrar. Pero allí donde sí que podamos, demos el do de pecho y hagámoslo al 100%. Es mi opinión. Solo 2 breves comentarios. Uno es, lo que intenta el documento es justamente cambiar la cabeza de los gestores o de los que invierten en yo lo que quiero es beneficios, sino que el beneficio sea un beneficio económico, pero sobre todo en humanidad, en desarrollo humano integral. Eso es lo que intenta el documento poner en la cabeza
de todos los que gestionen fondos. Y la segunda idea es un tema que ha dicho ahora Borja, la realidad de cómo vivir en estructuras de pecado. Es uno de los temas que más me apasionan, ¿no? y daría para mucho ver cómo un cristiano puede moverse en estructuras de pecado sin vivir una doble vida, ¿no? Es un tema muy complejo, no es este el momento de explicarlo, pero que requeriría también un estudio para dar paz a aquellos que se mueven muchas veces en ese ámbito que no es ni blanco ni negro y hay muchos grises en los cuales forma parte de mis decisiones incorporar cosas que no queremos o no nos gustan, ¿no? Y es un tema muy complejo que simplemente ponerlo sobre la mesa que los que gestionan estos fondos deberían conocer muy bien pues para no pillarse los dedos.